Leamos 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Examinaremos de cerca estos versículos del capítulo 15 de 1 Corintios. Un capítulo extraordinario. ¿Saben cuál es el tema central de este capítulo, verdad? La resurrección de los creyentes basada en la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a dejar, hermanos, que el Espíritu Santo nos recuerde y nos haga vivir la inmensa cantidad de bendiciones que hay en la obra de Cristo, que ya sabemos fue morir y resucitar por la humanidad. En el versículo 1 dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Permítanme recordarles. Así comienza el capítulo 15 de 1 Corintios. Todo lo que Dios hace por nosotros, todo lo que usted puede imaginar que Dios hace por una persona, está basado en la obra de Cristo. Sin la muerte y la resurrección de Cristo, y esto incluye necesariamente la encarnación, la ascensión y la exaltación, no hay garantía de ser oídos y recibir alguna forma de misericordia de parte de Dios. La encarnación es el milagro único e irrepetible de que Dios haya tomado forma humana, haciéndose concebir en el útero de una mujer sin la intervención de hombre alguno. La ascensión, por otro lado, es el milagro fabuloso que usó Jesús para subir al cielo, rompiendo para ello la ley de la gravedad y otras leyes naturales. Y la exaltación es el evento mediante el cual Dios Padre reconoció a Jesucristo hombre como el único y suficiente redentor de la humanidad. Eso es lo que significa que Jesús esté sentado a la derecha del Padre, que Él fue reconocido como único redentor. Permítanme recordarles. ¿Hace falta que se nos recuerde esto? ¿Por qué puede ser tan importante? Algunas de las frases de Pablo que vienen a continuación nos ayudan a entender esto. Él dice que debemos aferrarnos, según se lee en la Nueva Versión Internacional, o que retengan, como dice también la Reina Valera contemporánea. Les voy a contar la siguiente historia para explicar lo que estoy tratando de decirles. Una hermana me llamó en una oportunidad diciéndome que su padre estaba muy grave en el hospital de San Carlos y que sería llevado de inmediato a otro hospital distante unos 130 kilómetros. Allí una especialista lo trataría. Yo llegué justo en el momento en que trasladaban al enfermo hasta la ambulancia. Apenas pude saludar a la esposa del paciente. En su rostro había mucha preocupación. Ella también subió a la ambulancia y se aprestaron para salir. Fue en ese momento que yo tuve un gesto que fue lleno de fe. Levanté mis manos, las uní entrelazando los dedos y con mis labios le expresé a esta esposa que estaría orando por su esposo. Esa mujer se aferró con fuerza a esa imagen. Su esposo estaba extremadamente grave, pero el pastor estaba orando. La iglesia estaba orando por él. Un tiempo más tarde ella me contó que esa imagen le fue muy importante y que se aferró con todas sus fuerzas a esa verdad. Dios obró un milagro y ese hombre todavía está vivo. Por eso que las palabras de Pablo tienen sentido. Debemos recordar nuestro evangelio y aferrarnos a este porque hay muchas cosas hoy que nos quieren desviar de él. Debemos agradecer al Espíritu Santo que nos está recordando el evangelio en el que hemos creído.
La buena noticia que ya les prediqué, dice el versículo 1. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella, dice la segunda parte de este versículo. Permanecer firmes en ella. En la frase que hemos leído, Pablo hace mención de dos tiempos. Uno es cuando les predicó el Evangelio a los corintios y el otro es el tiempo presente. Dice que cuando les hizo llegar el Evangelio a sus vidas, ellos la recibieron con gusto, con sumo gozo. Pero lo más importante es que los hermanos corintios todavía permanecían firmes en el Evangelio. Quiero decir algunas palabras respecto de esta parte antes de que podamos avanzar. Escuchen esto. Vivimos una época en la que están sucediendo dos pandemias en el mundo. Una es física y otra es espiritual. Una ha atentado contra la salud de las personas y otra contra la espiritualidad. El mundo no se percata de esto porque en cierta medida no les afecta la pandemia espiritual, pero a nosotros sí, porque se trata de un ataque contra los valores del Evangelio, los valores que enseña la Biblia. El mundo está infectado de nuevas ideas. El corazón de la humanidad ha recibido el virus letal de estos nuevos valores que son absolutamente distintos a los que recibimos. La pregunta es si esta nueva forma de ver la vida infectará también nuestros corazones. Permitir que un ser humano sea eliminado antes de nacer, dar a ciertos enfermos la posibilidad de acabar con su vida, insistir que las uniones entre hombres o entre mujeres sean legítimas y otras muchas cosas más son algunas de las cosas que la mente del mundo quiere imponernos. Yo estoy de acuerdo con Pablo en esto de permanecer firmes en las verdades que hemos recibido. ¿Usted está de acuerdo con permanecer firmes? Debemos aferrarnos más y más al Evangelio porque vivimos tiempos donde estamos siendo sacudidos de la peor forma que jamás hayamos imaginado. Pero aunque estemos siendo sacudidos y zarandeados, a pesar de la lucha mortal que sostenemos contra esta nueva moralidad, la Iglesia busca mantenerse firme en el Evangelio que le ha sido predicado. Seguiremos entonces insistiendo que la vida hay que respetarla y cuidarla desde su concepción. Seguiremos predicando que la sexualidad no es una elección, sino un don entregado por Dios al momento de nacer. Sobre todo, insistiremos en que no hay verdadero evangelio sin renunciar al pecado tal y como lo presenta la Biblia y que la única solución para el hombre es aceptar la obra de Cristo en sus términos, con su estructura y de la manera en que los evangelios dicen que seremos salvos. Diga amén en su casa. Digan, eso es lo que creo, eso es lo que seguiré creyendo. Eso es lo que le predicaré a mis hijos, a mis nietos y a mis conocidos. Ese es el Evangelio. Alabado sea por siempre nuestro Señor. Déjenme decirles algo más que me fue de mucha bendición. Ustedes saben la clase de hermanos que había en la iglesia de Corinto. Ustedes saben que era una iglesia que le había causado más de un problema a Pablo. Se podría decir que no era una iglesia donde la excelencia espiritual estuviera al tope de su nivel. El apóstol hace una breve descripción de cómo eran antes de la vida de estos hermanos, allí en 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice que algunos eran fornicarios, adoradores de ídolos, adúlteros, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, estafadores y calumniadores. Pero en el versículo 11 les señala su nueva condición en Cristo. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no sé cuál haya sido su forma de vivir antes de conocer a Cristo. Si fue parecida a alguno de los corintios, mejor o peor, no sé. Lo que importa es que ahora usted ha sido parte hecha del cuerpo de Cristo, que hemos sido limpiados, hechos justos y santos. Y aunque
quizás todavía seamos débiles y necesitemos de una mayor santificación, es por eso que tenemos que aferrarnos y mantenernos firmes en Él sin que nada nos haga desviarnos o cambiar. Terminemos esta parte leyendo el versículo 2. Dice: por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Por supuesto que no queremos que sea en vano. Nadie quiere eso, ¿verdad? Para mí, creer y vivir el evangelio es la mayor inversión que he hecho en toda mi vida. En la vida uno invierte en un sinfín de cosas. Invierte en una casa, en un auto, en una carrera, en un medio de trabajo, en su matrimonio, etc. Nadie espera tirar su tiempo, sus fuerzas y su dinero en vano. Ninguno desea que aquello que le costó tanto resulte fracasado. Pero aunque estas cosas sean importantes y tengan cada una su valor, ninguna fue tan importante para mí como invertir mi vida en el evangelio. Ahora, cuando alguien va a invertir, piensa muy bien si donde colocará sus recursos es una fuente fiable. Cuando una persona se decide a invertir, es porque cree que está haciendo algo más o menos seguro. Así que tiene fe en aquello porque cree que le resultará. Lo mismo pasa con el evangelio. Particularmente, he invertido en el evangelio porque creo en él. Siempre digo que mi padre creyó en el evangelio y yo también creí como él. Quise además que mis hijas creyeran en el evangelio y cuando nazca mi nieto, bendito sea Dios, quiero que él también crea en el evangelio. De hecho, con mi nieto, mis padres tendrán 4 generaciones de evangélicos y sé muy bien que no ha sido en vano. Totalmente lo contrario. ¿Alguno de ustedes ha creído en vano? Pablo comienza el 3er versículo diciendo: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Nos preguntamos, ¿qué era eso tan importante transmitido por el apóstol? Sin duda que era el evangelio de Jesucristo. ¿Y en qué consiste ese evangelio? Él lo va a detallar a continuación, diciendo que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Qué importante es creer lo que dice la Biblia que debemos creer. Qué importante es no equivocarnos en cuanto a esto. Podemos equivocarnos en muchas otras doctrinas, pero no en esta. No podemos creer en un Cristo que no murió y que no resucitó. Hace años atrás tuve una experiencia con un hombre en cuanto a esto. Él había tomado la decisión de creer y seguir a Jesús. Pero cuando traté de enseñarle respecto a la persona de Jesús, él tuvo problemas. Me dijo que creía en Dios Padre y en Dios Espíritu Santo, pero tenía fuertes dudas con respecto a Dios Hijo. Para él, Jesús era una excelente persona, el hombre más admirable sobre la tierra, un maestro como no hay otro, pero él no creía que Jesús era Dios encarnado. Entonces, ¿quién había muerto en la cruz? ¿Solo un hombre, un líder, un maestro, un idealista? ¿Podría recibir salvación por creer de esta manera en Jesús? Sin duda que no. Por eso no podemos equivocarnos en cuanto a Jesús. Mucha gente se ha equivocado en cuanto a Cristo. La Biblia señala esta gran verdad refiriéndose a Él como una roca. Primera de Pedro 2, 7 y 9 alude a una doble verdad respecto a Cristo como una roca. Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. ¿Notaron cómo Pablo se refiere positiva y negativamente a Jesús como roca o piedra?
Primero señala que esta roca se convirtió en la principal pieza de la edificación de Dios. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Jesús no es cualquier piedra, no es una piedra más. Él es la piedra principal usada por Dios para edificar su templo. Busque usted, por ejemplo, en su Biblia cómo Jesús se refiere a sí mismo como la roca. En Lucas 7:24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Estamos de acuerdo con que Él es la roca eterna de los siglos. Pero esa misma piedra que a unos les sirve para edificar su vida, a otros le es tropiezo. Pedro dice en el versículo que acabamos de leer que Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Los gobernantes judíos se equivocaron respecto a Cristo desechándolo. El pueblo también cometió el mismo error. Este tropiezo ha sido cometido a lo largo de los siglos. En los primeros 2 siglos, los líderes de la iglesia ocuparon mucho tiempo discutiendo sobre la deidad de Jesús. Con el tiempo se han levantado muchas doctrinas diciendo que Cristo no es Dios, que Él fue creado por el Padre o algo por el estilo. Otros señalan que fue un gran maestro y unos pocos incluso se atreven a negar que haya existido. Por eso no podemos equivocarnos respecto a Jesús y a su evangelio. Ahora por fin llegamos al tema central expuesto por Pablo. Él va a señalar que la muerte de Cristo se produjo siguiendo un patrón, que no fue una muerte accidental, que ni siquiera fue producto de ciertas circunstancias históricas o que Él mismo se haya provocado este tipo de muerte. Pablo nos dice que Cristo murió tal y como las Escrituras señalaron que sucedería. Pensemos en esto. Cada día mueren en el mundo miles de personas. Por cada 3 segundos mueren 5 personas en el mundo. La muerte es algo tan habitual que parece no sorprendernos demasiado. Algo parecido ha sucedido con el COVID-19. Recuerdan que el 20 de marzo de 2020 murió Sonia Valdivia, una mujer de 82 años, la primera víctima del COVID en Chile. Desde entonces, cada día estamos escuchando cifras de personas fallecidas por el virus. Con el paso del tiempo, estas personas se han transformado en cifras lamentables, pero sin mayor importancia para quienes retan al virus con su irresponsable conducta. La verdad es que con el tiempo se pierde la capacidad de asombro y le restamos valor a las cosas más importantes como la vida misma. ¿Podrá ser que esto mismo le esté sucediendo a nuestro cristianismo respecto de la muerte de Cristo? ¿Explicará esto por qué tantos creyentes prefieren usar la Semana Santa para tener mini vacaciones, disfrutar con amigos y familiares y comer pescado? No quiero condenar estas cosas, ni hacerles pensar que están mal. El punto que quiero destacar es que en una fecha de tanta importancia se ha desgastado el tiempo al punto de ser un fin de semana largo y no un tiempo para reflexionar y para buscar más de Dios. Cristo murió. Él murió. ¿Qué significa ahora esto para nosotros? ¿Puede ser una muerte más como tantas? Quiero que veamos la muerte de Cristo desde 3 perspectivas. Primero, como una realidad. Después, como un plan. Y finalmente, como una bendición. Lo primero que debemos destacar es que la muerte de Cristo es una realidad. Una de las metas más claras de todos los apóstoles y de los predicadores del Nuevo Testamento fue presentar la realidad de la muerte de Jesús. Por donde iban, anunciaban que Cristo efectivamente había muerto y resucitado. Los evangelios fueron escritos para dejarnos esta verdad como algo incuestionable. Una cosa curiosa respecto de los 33 años de Jesús es que el relato bíblico sobre su persona se concentra mayormente en los últimos 3 años. Ahora, de esos 3 años, una gran parte de lo escrito tiene que ver con sus últimos días.
De hecho, tenemos un registro completo de lo ocurrido en la última semana de Jesús antes de morir. A mí siempre me ha llamado la atención que Dios no nos dejó en las Escrituras el día de su nacimiento, pero sí nos dejó con exactitud el día y la hora de su muerte. Él murió efectivamente a las 3 de la tarde el día de la Pascua judía. Él realmente murió crucificado. Lo pusieron sobre el madero a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde su corazón humano dejó de latir. Eso es una realidad que debe acompañarnos siempre. Él no solamente murió colgado al madero, Él murió por ti. Esa es otra realidad de la que muchos hoy quieren escapar. Una realidad tan aplastante como la primera. No murió solamente para dar su sangre, Él derramó hasta la última gota de su sangre porque Él fue a la cruz por ti y por mí. Ahora consideremos brevemente la muerte de Cristo como un plan. Cuando Pablo dice que Jesús murió conforme a las Escrituras, nos está llevando al plano doctrinal. Es en la Biblia donde encontraremos que cada pieza de la muerte de Jesús tenía sentido profético. Todo estaba allí, nada había sido dejado al azar. Algo que no todos saben es que el día que Jesús murió, se cumplieron en Él, solo en ese día, 33 profecías del Antiguo Testamento. Y es que Cristo podría haber muerto lapidado, y de hecho en más de una oportunidad trataron de apedrearlo. En otra ocasión lo trataron de asesinar lanzándolo a un precipicio. Pero Él murió en una cruz porque la profecía decía que el Cordero de Dios debía ser levantado. Jesús mismo lo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Esta forma de morir era especialmente espantosa. Los romanos crucificaron a miles en sus campañas militares. La crucifixión causaba pavor y espanto. Era del tipo de muerte que llegaba con lentitud. Una vez leí de personas que estuvieron por 8 días agonizando en una cruz. Otras formas de morir eran rápidas y solo había sufrimiento al comienzo. En la cruz era todo lo contrario. La muerte llegaba paso a paso. Los crucificados podían observar cómo su cuerpo iba cediendo a los dolores de estar colgados. El dolor de los clavos se hacía más intenso con el correr de las horas. La sangre brotaba gota a gota, la deshidratación y la incomodidad provocaban espasmos brutales. La temperatura subía, el dolor nunca paraba. Esa era la muerte que Dios había dispuesto para salvarnos. No lo hizo por gusto, no fue un acto masoquista. Esta muerte, específicamente, este era el tipo de muerte que nos convenía. Podríamos seguir con cada aspecto de su muerte y seguiríamos descubriendo lo mismo. Su muerte fue planeada y cuando aconteció fue tal como las Escrituras la describían. Ese argumento le sirvió a los discípulos para señalar que efectivamente Jesús era el Mesías prometido. Quiero finalizar esta exposición señalando algunas cosas acerca de la muerte de Cristo como una bendición. Pablo dijo que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Muchas personas han muerto siguiendo un ideal. Ellos dieron su vida por lo que consideraban justo o necesario. Así que son personas especiales, respetables y merecedoras de admiración. Pero aquí hay uno de quien se dice que murió por nuestros pecados. Él no murió por su ideología, ni falleció a causa de lo que él creía. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. Pedro dice en su primera carta que Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. No imagino cómo hizo esto. Solo Él podía hacerlo, cargar los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo. Pablo dice además en 2 Corintios 5:21 que al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. No solo murió por nuestros pecados, sino que los cargó y fue hecho pecado.
Él que vivió una vida de absoluta santidad, en el último día de su vida experimentó la suciedad de toda la inmundicia humana. Lo increíble es que Jesús lo hizo. Sí, Él cargó nuestro pecado y su victoria fue inmensa. Gloria sea a Dios. Isaías había profetizado una vez, sin embargo, nuestras debilidades, las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El profeta habla de debilidades, dolores, rebeliones y pecados. Como quiera que se defina el pecado, cuántas repercusiones y formas tome, no importa. Jesús en su muerte las llevó todas. Por eso ahora, cuando alguien dice, tengo esta y esta culpa, la Biblia dice, Jesús murió por eso. Cuando alguien sufre un fracaso en su vida matrimonial, la Biblia dice, Jesús murió por eso. Cuando alguien se angustia por la tristeza de su soledad, la Biblia le dice, Jesús murió por eso. Pero por sobre todo Jesús murió para que no vivas atado al pecado, sino atado a Él. Murió y resucitó para que ahora puedas vivir en cada uno de nosotros. Tenemos la muerte de Cristo y también tenemos su resurrección en nosotros. Este es el evangelio en que debemos permanecer. Es el evangelio que debemos predicar. Es el evangelio que debemos vivir. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Permíteme hacer una oración junto a ti. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra que hemos escuchado. Que este evangelio santo, tu muerte, tu resurrección, puedan vivir en nosotros de tal manera que todos los días podamos vivir en intimidad contigo, podamos vivir en novedad de vida, podamos vivir triunfantes y victoriosos, porque tú hiciste la obra más grandiosa, más portentosa, más maravillosa, más increíble que hombre alguno pudo haber hecho jamás. Tú diste toda tu vida, toda tu sangre por cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, te alabamos y te adoramos y te bendecimos y te entregamos nuestras vidas y queremos servirte y seguirte porque tú te diste todo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.